Lección 1. Lo esencial para viajar. Hola Anna, estoy planeando un viaje y necesito algunos consejos sobre qué empacar. He oído que es importante llevar zapatos cómodos para caminar, un armario versátil y un mapa. ¿Qué opinas? Hola John. Es un buen comienzo. Empacar los artículos esenciales correctos es crucial para un viaje exitoso. Analicemos cada artículo en detalle. Claro, empecemos con zapatos cómodos para caminar. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, los zapatos cómodos para caminar son esenciales porque es probable que explore y haga mucho turismo. Brindan apoyo y previenen molestias o lesiones. Ya veo. Es importante priorizar la comodidad a la hora de elegir zapatos para caminar. ¿Qué tal un armario versátil? ¿Por qué es necesario? Un armario versátil te permite mezclar y combinar diferentes prendas, creando varios atuendos con menos piezas. Esto ayuda a ahorrar espacio en su equipaje y le brinda más opciones durante su viaje. Eso tiene sentido. Me aseguraré de empacar prendas que se puedan mezclar y combinar fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con el mapa? ¿Sigue siendo necesario en esta era digital? Absolutamente. Si bien los mapas digitales son prácticos, tener un mapa físico sigue siendo beneficioso. Proporciona una visión general más amplia de la zona, no depende de la duración de la batería y puede resultar útil en zonas con una conectividad a Internet limitada. No había pensado en eso. Me aseguraré de tener un mapa físico como respaldo. ¿Qué otros elementos esenciales recomendarías para un viaje? Además de lo esencial que mencionamos, es importante empacar artículos de tocador, artículos del tamaño de un viaje, los medicamentos necesarios y algunos conjuntos de ropa adicionales en caso de emergencias o situaciones inesperadas. Buen punto. Haré una lista de todos los elementos esenciales y me aseguraré de tener todo lo que necesito antes de mi viaje. ¿Tienes alguna otra sugerencia? Sí. Siempre es una buena idea investigar el clima y las costumbres locales de tu destino. Esto te ayudará a empacar adecuadamente y a respetar la cultura local. Es un consejo valioso. Investigaré un poco de antemano para asegurarme de que estoy preparado para el clima y de que puedo vestirme adecuadamente. Gracias por tu consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerda llevar equipaje ligero, tener en cuenta cualquier restricción de viaje y disfrutar al máximo de tu viaje. Agradezco tu orientación. Tendré en cuenta todas sus sugerencias y tendré un viaje fantástico. Gracias de nuevo por tu ayuda. Es un placer para mí. Pasa un buen rato y crea recuerdos imborrables. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en preguntar. Buen viaje. Gracias. Definitivamente me pondré en contacto si necesito más información. Cuídate y hablamos contigo pronto. Lección 2. Sueño de calidad. Hola Anna, últimamente tengo problemas para dormir. Realmente necesito dormir bien por la noche. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Comprendo la importancia de un sueño de calidad. Analicemos algunas estrategias que podrían ayudarte a obtener el descanso que necesitas. Sería fantástico. ¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de mi sueño? En primer lugar, establece un horario de sueño constante.
Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto ayuda a regular el reloj interno del cuerpo. Ya veo. La constancia es clave a la hora de dormir. ¿Qué más puedo hacer? Crea una rutina relajante a la hora de dormir. Realiza actividades que te ayuden a relajarte, como leer un libro, tomar un baño caliente o escuchar música relajante. Evite las pantallas antes de acostarse, ya que pueden interrumpir el sueño. Me parece una buena idea. Incorporaré una rutina a la hora de dormir en mis noches para preparar mi mente y mi cuerpo para dormir. ¿Alguna otra sugerencia? Asegúrese de que su entorno para dormir sea propicio para el descanso. Mantenga su habitación fresca, oscura y silenciosa. Considera usar tapones para los oídos, una máscara para los ojos o máquinas de ruido blanco si es necesario. Un entorno cómodo para dormir es crucial. Haré los ajustes necesarios en mi habitación para crear un entorno ideal para dormir. ¿Hay algún cambio en el estilo de vida que pueda mejorar el sueño? Sí. Es importante priorizar la actividad física durante el día. El ejercicio regular puede ayudar a promover un mejor sueño. Sin embargo, evita hacer ejercicio vigoroso cerca de la hora de dormir, ya que puede ser estimulante. Me aseguraré de incorporar el ejercicio a mi rutina diaria, pero tendré en cuenta el momento para evitar interferir con mi sueño. ¿Qué pasa con la cafeína y la ingesta de alimentos? Limite su consumo de cafeína, especialmente por la tarde y por la noche. Puede interferir con la hora de conciliar el sueño. Además, evita las comidas pesadas y las comidas picantes o ácidas cerca de la hora de dormir, ya que pueden causar molestias. Seré más consciente de mi consumo de cafeína y de mis elecciones de alimentos, especialmente por la noche. Es importante darle a mi cuerpo el tiempo suficiente para digerir antes de dormir. ¿Hay algo más que deba considerar? Sí. Controle los niveles de estrés antes de dormir. Practica técnicas de relajación, como la respiración profunda, la meditación o los estiramientos suaves. Ayuda a calmar la mente y a prepararse para dormir. El manejo del estrés es crucial para dormir bien por la noche. Exploraré diferentes técnicas de relajación para encontrar la que funciona mejor para mí. Gracias por tu consejo. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Recuerde crear un ambiente cómodo para dormir, establecer una rutina a la hora de dormir y priorizar la relajación. Te deseo noches de descanso y mañanas refrescantes. Agradezco tu orientación. Implementaré estas estrategias y haré del sueño una prioridad. Tengo muchas ganas de sentirme descansado y rejuvenecido. Gracias de nuevo por su ayuda. Es un placer para mí. Cuídate y disfruta de los beneficios de un sueño de calidad. Si tienes más preguntas o necesitas más ayuda, no dudes en preguntar. Duerme bien. Gracias. Definitivamente me pondré en contacto si necesito más información. Cuídate y hablamos contigo pronto. Lección 3. Revisión del material. Hola Anna, he revisado el material que compartiste. Es bastante informativo. Gracias por proporcionárnoslo. Hola John. Me alegro de que hayas encontrado útil el material. ¿Has tenido la oportunidad de revisarlo a fondo? Sí, lo revisé con cuidado. Hay mucha información valiosa que asimilar. Es genial escuchar eso.
¿Encontraste algún concepto o idea específica que te haya llamado la atención? Absolutamente. La sección sobre estrategias de comunicación eficaces me pareció particularmente interesante. Destacó la importancia de la escucha activa y la expresión clara. La escucha activa y la expresión clara son cruciales para una comunicación eficaz. ¿Encontró algún consejo o técnica que pueda aplicar a su propio estilo de comunicación? Sí, el material enfatizó la importancia de las señales no verbales, como mantener el contacto visual y usar un lenguaje corporal apropiado. Me di cuenta de que podía mejorar en esas áreas. Es una gran observación. Las señales no verbales juegan un papel importante en la comunicación. Conocerlos puede mejorar la entrega general de sus mensajes. Definitivamente. También me intriga la sección sobre técnicas de persuasión. Proporcionó algunas estrategias prácticas para influir en los demás a través de la comunicación. Las técnicas de persuasión pueden ser herramientas poderosas cuando se usan de manera ética y responsable. ¿Encontró alguna técnica específica que le llamó la atención? Sí, el material discutía la importancia de generar credibilidad, apelar a las emociones y proporcionar pruebas sólidas para respaldar los argumentos. Me dio una comprensión más profunda de la comunicación persuasiva. De hecho, esos son elementos esenciales de la comunicación persuasiva. Dominarlos puede ayudarlo a transmitir sus ideas de manera más efectiva. ¿El material cubrió algún otro tema interesante? También abordó la importancia de la sensibilidad cultural en la comunicación. Hizo hincapié en la necesidad de respetar y comprender las diferentes perspectivas culturales. La sensibilidad cultural es vital en nuestro mundo cada vez más diverso. Es crucial tener en cuenta las diferencias culturales y adaptar nuestra comunicación en consecuencia. ¿Encontró alguna sugerencia específica para fomentar la sensibilidad cultural? Sí, el material sugería tratar de entender las diferentes normas culturales, estar abierto a aprender de los demás y evitar suposiciones o estereotipos. Proporcionó medidas prácticas para promover la comprensión cultural. Son sugerencias excelentes. Aceptar la diversidad cultural enriquece nuestras experiencias de comunicación. Es fantástico que el material aborde este importante aspecto. Absolutamente. En general, el material me pareció completo y atractivo. Cubrió varios aspectos de la comunicación que son valiosos para el desarrollo personal y profesional. Me alegra oír eso. Es importante desarrollar continuamente nuestras habilidades de comunicación. Si tiene más preguntas o desea hablar sobre temas específicos con más detalle, no dude en contactarnos. Gracias. Agradezco tu disposición a ayudar. Puede que tenga algunas preguntas más adelante. Definitivamente me pondré en contacto. Gracias de nuevo por compartir el material conmigo. De nada. Siempre estoy aquí para ayudarlo. Tómese su tiempo para procesar la información y no dude en preguntar si necesita alguna aclaración. Feliz aprendizaje. Lo haré. Gracias. Aprovecharé al máximo el material y me esforzaré por mejorar mis habilidades de comunicación. Hablamos pronto. Suena genial. La mejor de las suertes en tu viaje de aprendizaje. Espero con interés nuestra próxima conversación. Cuídate. Tú también. Cuídate y que tengas un día maravilloso.
Lección 4. Expansión del mercado. Hola Anna, he estado analizando los datos del mercado y creo que nuestra expansión del mercado tendrá éxito. Hola John. Es genial escuchar eso. También he estado analizando las tendencias del mercado y me alegro de que estemos en sintonía. Hablemos de nuestra estrategia. Absolutamente. Para empezar, debemos identificar a nuestro público objetivo. ¿Cuáles son los clientes potenciales a los que queremos llegar? Es un paso crucial. Necesitamos definir nuestro público objetivo en función de la demografía, los intereses y las necesidades. Nos ayudará a adaptar nuestros esfuerzos de marketing de manera eficaz. Exactamente. Una vez que hayamos definido nuestro público objetivo, podemos desarrollar una propuesta de valor convincente. ¿Qué beneficios únicos ofrecerá nuestro producto a los clientes? Buen punto. Nuestra propuesta de valor debe comunicar claramente las ventajas que aporta nuestro producto, como el ahorro de costes, la comodidad o la calidad superior. Nos diferenciará de la competencia. Acordado. A continuación, debemos determinar los canales de marketing más eficaces para llegar a nuestro público objetivo. ¿Qué plataformas o medios nos permitirán conectarnos con ellos? Esto es crucial para una expansión exitosa del mercado. Tenemos que investigar qué canales utiliza más nuestro público objetivo, ya sean las redes sociales, la publicidad en línea o los medios tradicionales. Absolutamente. También deberíamos considerar las asociaciones y colaboraciones con personas influyentes o empresas complementarias. Su apoyo puede mejorar la visibilidad y credibilidad de nuestra marca. De hecho, las colaboraciones pueden ampliar nuestro alcance. Interactuar con personas influyentes o formar alianzas estratégicas puede ayudarnos a acceder a nuevos segmentos de clientes y ampliar nuestra cuota de mercado. Me alegra que veas el valor de las colaboraciones. Ahora, analicemos la importancia de los comentarios de los clientes y de la mejora continua. ¿Cómo podemos recopilar los comentarios y hacer los ajustes necesarios? Los comentarios de los clientes son fundamentales para mejorar nuestras ofertas. Podemos utilizar las encuestas, las opiniones de los clientes y la supervisión de las redes sociales para recopilar información. Luego, podemos analizar los comentarios e implementar mejoras. Absolutamente. Al escuchar las necesidades de nuestros clientes y abordar sus inquietudes, podemos mejorar continuamente nuestros productos y servicios. Reforzará nuestra posición en el mercado. La mejora continua es clave para mantener la competitividad. Demuestra nuestro compromiso de ofrecer valor y garantiza que cumplamos con las expectativas cambiantes de los clientes. Definitivamente. Por último, debemos supervisar y medir nuestros esfuerzos de expansión del mercado. ¿Qué indicadores clave de rendimiento debemos seguir para evaluar nuestro progreso? Los indicadores clave de rendimiento, KPI, pueden variar en función de nuestros objetivos. Podemos hacer un seguimiento de métricas como el crecimiento de las ventas, la tasa de adquisición de clientes y la cuota de mercado para evaluar nuestro éxito. Eso tiene sentido. Al monitorear regularmente nuestros KPI, podemos identificar áreas de mejora y tomar decisiones basadas en datos para optimizar nuestra estrategia de expansión del mercado. Precisamente. El monitoreo y el análisis continuos nos permitirán adaptar y refinar nuestro enfoque según sea necesario. Garantiza que nos mantengamos ágiles en un mercado dinámico. Me alegra que estemos alineados con nuestra estrategia de expansión del mercado. Con una planificación cuidadosa, una comunicación eficaz y un enfoque centrado en el cliente, creo que podemos lograr un gran éxito.
Comparto su optimismo. Con nuestros esfuerzos combinados y una estrategia bien ejecutada, confío en nuestra capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades de mercado. Hagamos que suceda. Absolutamente. Juntos, podemos conquistar nuevos mercados e impulsar el crecimiento de nuestro negocio. Estoy entusiasmado con las posibilidades. Empecemos. Un gran entusiasmo. Vamos a sumergirnos y hacer de nuestra expansión de mercado un éxito rotundo. Espero con ansias nuestros próximos pasos. Buena suerte. Gracias. Agradezco tu apoyo. Mantengámonos en contacto e informemos unos a otros sobre nuestro progreso. Hablamos pronto. Lección 5. Dividir la tarifa del taxi. Hola Anna, me acabo de dar cuenta de que olvidé mi billetera en casa. ¿Puedes pagar el taxi? Hola John. No hay problema. Puedo cubrir la tarifa del taxi. Podemos dividirlo más tarde. ¿Cuánto cuesta la tarifa? Gracias. La tarifa es de $25. Agradezco tu ayuda. De nada. Lo pagaré ahora. Podemos liquidar el importe más adelante. Es importante que nos ayudemos unos a otros en momentos como estos. Estoy de acuerdo, es fantástico tener a alguien en quien puedes confiar. Me aseguraré de reembolsarte tan pronto como regresemos. Es muy amable de tu parte. Tenemos un buen entendimiento y confianza entre nosotros. Es esencial en cualquier amistad o asociación. Absolutamente. La confianza es la base de las relaciones sólidas. Nos permite confiar el uno en el otro y afrontar juntos situaciones desafiantes. No podría estar más de acuerdo. También es importante comunicarse abiertamente y abordar cualquier asunto financiero con prontitud. De esta manera, mantenemos la transparencia y evitamos malentendidos. Tienes razón. La comunicación clara es clave, especialmente cuando se trata de transacciones financieras. Nos ayuda a mantener una relación sana y equilibrada. De hecho, tomemos nota mental de la tarifa del taxi y podemos liquidarla más tarde. Es un pequeño inconveniente en el gran esquema de las cosas. Absolutamente. Agradezco tu comprensión. Es reconfortante saber que podemos gestionar situaciones inesperadas sin problemas. No hay problema en absoluto. La vida está llena de sorpresas, y ser flexible y adaptable es un rasgo valioso. Podemos manejar esta situación con facilidad. Me alegro de que estemos en la misma página. Gracias una vez más por cubrir la tarifa del taxi. Me aseguraré de reembolsarte lo antes posible. De nada. Confío en que te encargarás de ello. Somos un equipo y se trata de apoyarnos unos a otros cuando sea necesario. Definitivamente. Valoro nuestra asociación y amistad. Podemos hacer frente a cualquier desafío que se nos presente. Me aseguraré de liquidar el importe con prontitud. Agradezco su fiabilidad. Es un placer trabajar y colaborar con alguien como tú. Sigamos apoyándonos unos a otros y logrando grandes cosas juntos. Del mismo modo. Nuestra sinergia es lo que nos hace fuertes. Espero con interés nuestros esfuerzos futuros. Gracias nuevamente por su comprensión y apoyo. No hay problema en absoluto.
Nos apoyamos el uno al otro. Sigamos avanzando y conquistando nuevas alturas. Hablamos pronto. Absolutamente. Se avecinan tiempos emocionantes. Mantengámonos conectados y mantengamos el impulso. Cuídate y hablamos contigo pronto. Lección 6. Hábitos de desayuno saludables. Hola Anna, acabo de tomar un desayuno delicioso y nutritivo. Es genial empezar el día de forma positiva. Hola John. Es fantástico. El desayuno es, de hecho, una comida importante. ¿Qué tenías? Me comí un tazón de avena cubierto con fruta fresca y una guarnición de yogur. Era una combinación perfecta de sabor y nutrición. Eso suena delicioso. La avena es una excelente opción para un desayuno saludable. Proporciona energía y te mantiene lleno durante más tiempo. Absolutamente. Es una excelente fuente de carbohidratos complejos y fibra. Además, las frutas agregaron un refrescante toque de dulzura. Me alegro de que hayas incluido frutas. Están repletas de vitaminas y antioxidantes, esenciales para un sistema inmunitario fuerte y un bienestar general. Definitivamente. Me aseguro de incorporar frutas en mis comidas siempre que sea posible. Es una manera fácil de aumentar mi ingesta de nutrientes. Es un hábito inteligente. ¿Sigues una dieta o un plan de alimentación específicos, o te concentras en comidas balanceadas y saludables? Priorizo las comidas balanceadas. Mi objetivo es incluir una variedad de grupos de alimentos, proteínas, cereales integrales, frutas y verduras, para garantizar que obtengo todos los nutrientes necesarios. Es un enfoque sensato. La variedad es clave para una dieta nutritiva. Garantiza que recibas una amplia gama de vitaminas, minerales y macronutrientes. Absolutamente. Creo en nutrir mi cuerpo con alimentos saludables. Me ayuda a mantener los niveles de energía y apoya mi salud en general. No podría estar más de acuerdo. Es importante escuchar a nuestro cuerpo y alimentarlo con los alimentos adecuados. Es una forma de cuidado personal y respeto por uno mismo. Bien dicho. Nuestros cuerpos son nuestro activo más valioso, y cuidarlos debe ser una prioridad absoluta. El desayuno marca la pauta del día. No podría estar más de acuerdo. Es un hábito que vale la pena cultivar. Comenzar el día con un desayuno nutritivo nos ayuda a tomar decisiones más saludables a lo largo del día. Exactamente. Cuando nos alimentamos por la mañana, es menos probable que comamos tentempiés poco saludables o comamos en exceso más adelante. Esa es una ventaja importante. Un desayuno bien balanceado puede contribuir a controlar el peso y a tener hábitos alimenticios saludables en general. Absolutamente. Se trata de tomar decisiones pequeñas y positivas que se acumulen con el tiempo. El desayuno es una de esas opciones que pueden marcar una gran diferencia. Me alegro de que estemos en la misma página. Sigamos priorizando nuestro desayuno e inspirando a otros a hacer lo mismo. Es un cambio pequeño que puede tener un gran impacto. Definitivamente. Los pequeños cambios conducen a grandes transformaciones. Difundamos la importancia de los hábitos de desayuno saludables y capacitemos a otras personas para que se hagan cargo de su bienestar.
Absolutamente. El camino hacia un estilo de vida más saludable comienza con pequeños pasos. Gracias por esta perspicaz conversación. Sigamos con nuestra búsqueda del bienestar. Gracias también. Agradezco nuestras significativas discusiones. Mantengámonos conectados y sigamos apoyándonos mutuamente en este viaje. Cuídate. Tú también. Cuídate y que tengas un día fantástico por delante. Lección 7. Explorar con autobuses. Hola Anna, ¿alguna vez has considerado usar los autobuses como medio de transporte alternativo? Pueden ser una buena opción, especialmente si quieres explorar áreas específicas. Hola John. Absolutamente. Los autobuses pueden ser una forma cómoda y rentable de moverse. Ofrecen flexibilidad y la oportunidad de descubrir nuevos lugares. Eso es correcto. Los autobuses suelen tener rutas extensas, lo que nos permite llegar a destinos a los que no se puede acceder fácilmente con otros medios de transporte. Estoy totalmente de acuerdo. Brindan una gran oportunidad para explorar diferentes vecindarios y sumergirnos en la cultura local. Definitivamente. Tomar un autobús también puede ser una aventura en sí mismo. Podemos ver la ciudad desde una perspectiva diferente y presenciar la vida cotidiana de sus residentes. Es fascinante. Los autobuses pueden llevarnos a lugares fuera de lo común, dándonos la oportunidad de descubrir joyas ocultas y experimentar auténticos entornos locales. Absolutamente. Además, usar el transporte público, como los autobuses, es más sostenible y respetuoso con el medio ambiente en comparación con los vehículos privados. Es un punto importante. Al elegir autobuses, contribuimos a reducir la congestión del tráfico y las emisiones de carbono. Precisamente. Es un pequeño paso hacia un futuro más ecológico y sostenible. Y es una ventaja que podamos ahorrar dinero en combustible y tarifas de estacionamiento. No podría estar más de acuerdo. Los autobuses pueden ser una situación en la que todos ganan, ya que son beneficiosos tanto para el medio ambiente como para nuestras carteras. Exactamente. Se trata de tomar decisiones conscientes que se alineen con nuestros valores y tengan un impacto positivo en nuestro entorno. Me encanta tu perspectiva. Explorar con autobuses no solo amplía nuestros horizontes, sino que también nos permite marcar la diferencia en nuestras comunidades. Gracias. Para mí es importante vivir en armonía con el medio ambiente y tomar decisiones que contribuyan al bien común. Admiro tu compromiso. Animemos a otros a que consideren el uso de los autobuses como una opción viable para sus necesidades de transporte. Es una oportunidad para la aventura y la sostenibilidad. Absolutamente. Hagamos correr la voz y destaquemos los beneficios de viajar en autobús. Es una invitación a explorar, conectar y generar un impacto positivo. Me alegro de que estemos en la misma página. Juntos, podemos crear conciencia e inspirar a otros a adoptar modos de transporte alternativos. Definitivamente. Todo comienza con pequeñas conversaciones que despiertan la curiosidad e impulsan el cambio. Gracias por este revelador debate. Lección 8. Aceptar la crítica constructiva. Hola Anna, creo que la crítica constructiva es crucial para el crecimiento personal y del equipo. ¿Qué opinas sobre esto? Hola John. Estoy totalmente de acuerdo.
La crítica constructiva proporciona comentarios valiosos que nos ayudan a mejorar individualmente y como equipo. Eso es correcto. Nos permite identificar áreas de desarrollo y perfeccionar nuestras habilidades, lo que en última instancia nos lleva a un mejor desempeño. Absolutamente. La crítica constructiva, cuando se hace con respeto y empatía, puede ser un catalizador para el cambio positivo y el aprendizaje. Precisamente. Es importante abordar las críticas como una oportunidad de crecimiento y no como un ataque personal. No podría estar más de acuerdo. Al aceptar las críticas constructivas, demostramos nuestra voluntad de aprender y evolucionar. Exactamente. Se necesita humildad y una mentalidad abierta para aceptar los comentarios y utilizarlos en nuestro beneficio. Me encanta tu perspectiva. La crítica constructiva puede ser una herramienta poderosa para la superación personal y el desarrollo profesional. Gracias. Es importante crear una cultura en la que se valoren los comentarios y se vean como un medio para mejorar nuestras habilidades y nuestro rendimiento. Admiro tu compromiso. Animemos a otros a apreciar y utilizar la crítica constructiva en su vida personal y profesional. Absolutamente. Se trata de fomentar una mentalidad de crecimiento y crear un entorno en el que la retroalimentación se vea como una oportunidad, no como un revés. Me alegro de que estemos en la misma página. Juntos, podemos construir equipos más fuertes y apoyarnos mutuamente en el crecimiento mediante críticas constructivas. Definitivamente. Se trata de colaborar y de animarnos unos a otros. La crítica constructiva nos ayuda a alcanzar todo nuestro potencial. Es fortalecedor. Cuando recibimos comentarios con una mente abierta, desbloqueamos nuevas posibilidades y nos esforzamos por alcanzar nuevas cotas. Precisamente. La crítica constructiva impulsa nuestro desarrollo personal y profesional, lo que nos permite convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. No podría estar más de acuerdo. Sigamos aceptando las críticas constructivas y animemos a otros a hacer lo mismo. Es un camino hacia la mejora continua. Absolutamente. Juntos, podemos crear una cultura que valore los comentarios y celebre el crecimiento. Gracias por este revelador debate. Gracias también. Siempre aprecio nuestras conversaciones. Sigamos aprendiendo y creciendo juntos. Cuídate. Tú también. Cuídate y que tengas un día fantástico por delante. Lección 9. Presentando fragancias para el hogar. Hola Anna, tengo curiosidad por saber dónde podemos encontrar estas cautivadoras fragancias para el hogar. ¿Alguna idea? Hola John. Por supuesto, permítanme compartir algunas ideas. Puedes descubrir estos deliciosos aromas en varios lugares. Eso es intrigante. ¿Cuál sería un buen punto de partida para explorar estas fragancias? Puedes empezar por visitar boutiques de fragancias especializadas o grandes almacenes de alta gama. Ofrecen una amplia gama de aromas lujosos. Parece una gran opción. ¿Qué pasa con los lugares más accesibles para quienes tienen un presupuesto limitado? Bueno, también hay opciones asequibles disponibles. Los mercados locales o las plataformas en línea suelen tener fragancias para el hogar únicas y económicas. Es bueno saberlo. Es fantástico que haya opciones para todos, independientemente de su presupuesto.
Absolutamente. Las tiendas de mejoras para el hogar o incluso algunos supermercados pueden sorprenderte con su selección de fragancias. Eso es interesante. No se me habría ocurrido mirar allí. Demuestra que podemos encontrar inspiración en lugares inesperados. Definitivamente. Explorar diferentes fuentes nos permite descubrir joyas ocultas y ampliar nuestros horizontes olfativos. Estoy de acuerdo, es fascinante cómo los aromas pueden evocar emociones y crear una atmósfera acogedora en nuestros hogares. Absolutamente. Las fragancias tienen el poder de transformar un espacio y hacerlo más acogedor y cómodo. Eso es cierto. Es sorprendente cómo un simple aroma puede tener un impacto tan profundo en nuestro estado de ánimo y bienestar. Precisamente. Por eso es importante elegir fragancias que nos llamen la atención y creen un ambiente positivo. No podría estar más de acuerdo. Es una preferencia personal que nos permite expresar nuestra individualidad y crear un entorno único. Definitivamente. Experimentar con diferentes aromas puede ser un proceso divertido y creativo, que añade un toque personal a nuestros hogares. Eso es maravilloso. Es una oportunidad para explorar nuestros sentidos y crear un espacio que refleje verdaderamente nuestra personalidad. Me encanta tu perspectiva. Animemos a otros a que aprovechen el poder de las fragancias para el hogar y hagan que sus espacios sean realmente encantadores. Absolutamente. Es un viaje sensorial que mejora nuestra vida diaria y trae alegría a nuestros hogares. Gracias por este revelador debate. Lección 10. Personalización de comidas con solicitudes anticipadas. Hola Anna, cuando se trata de comidas, es genial saber que podemos hacer solicitudes específicas con antelación. ¿Cómo debemos hacerlo? Hola John. Absolutamente. Nos esforzamos por adaptarnos a las preferencias individuales, así que háganos saber sus solicitudes específicas. Eso es fantástico. Entonces, si alguien tiene restricciones dietéticas o alergias, ¿puede informarnos de antemano? Sí, definitivamente. Al compartir con antelación cualquier restricción dietética o alergia, podemos garantizar una experiencia gastronómica segura y agradable. Eso es importante. Nos permite satisfacer sus necesidades y ofrecer alternativas o modificaciones adecuadas. Absolutamente. Queremos que todos se sientan cómodos y satisfechos con sus opciones de comida. Es genial escuchar eso. ¿Qué pasa con las preferencias especiales, como las opciones vegetarianas o veganas? Ofrecemos absolutamente opciones vegetarianas y veganas. Es útil que lo sepamos con antelación para poder prepararnos en consecuencia. Eso es maravilloso. Es importante ofrecer una amplia gama de opciones para las diferentes preferencias dietéticas. Definitivamente. Queremos asegurarnos de que todos puedan encontrar algo que les guste y con lo que se sientan bien. Eso es reflexivo. Al aceptar las solicitudes por adelantado, podemos crear una experiencia gastronómica que satisfaga las necesidades de las personas. Absolutamente. Se trata de ofrecer un servicio personalizado y hacer que cada experiencia gastronómica sea especial. Es genial saber eso. ¿Con cuánto tiempo de antelación debe alguien informarnos sobre sus solicitudes específicas?
Lo mejor es informarnos con al menos 24 horas de antelación, para que tengamos tiempo suficiente para preparar y atender las solicitudes. Eso es razonable. Nos da tiempo suficiente para hacer los arreglos necesarios y brindar una experiencia gastronómica excepcional. Precisamente. Queremos asegurarnos de que se satisfagan las necesidades de todos y de que tengan una experiencia gastronómica memorable. No podría estar más de acuerdo. Al ser proactivos y comunicar sus solicitudes, los huéspedes pueden disfrutar de una comida verdaderamente personalizada. Definitivamente. Se trata de crear un entorno acogedor e inclusivo en el que se respeten y satisfagan las necesidades de todos. Eso es maravilloso. Sigamos dando prioridad a las solicitudes anticipadas y proporcionemos experiencias gastronómicas excepcionales a nuestros huéspedes. Absolutamente. Es un compromiso con un servicio excepcional y con garantizar que todos salgan satisfechos. Gracias por este revelador debate. Gracias también. Siempre aprecio nuestras conversaciones. Sigamos creando experiencias gastronómicas memorables. Cuídate. Lección 11. Composición cautivadora con la regla de los tercios. Hola Anna, cuando se trata de fotografía, he oído hablar de la regla de los tercios. ¿Deberíamos intentarlo? Hola John. Absolutamente. La regla de los tercios es una gran técnica para añadir equilibrio e interés a tus composiciones. Eso suena intrigante. ¿Cómo funciona la regla de los tercios? Bueno, en lugar de colocar el sujeto justo en el centro del encuadre, divide la imagen en tercios tanto horizontal como verticalmente. Eso es interesante. Entonces, ¿dónde debemos colocar el tema dentro de estas líneas divisorias? Lo ideal es colocar al sujeto a lo largo de uno de los puntos de intersección o a lo largo de las propias líneas. Eso es fascinante. Parece que esta técnica puede crear una composición más dinámica y visualmente atractiva. Absolutamente. Siguiendo la regla de los tercios, puedes aportar equilibrio, profundidad y sensación de movimiento a tus fotos. Eso es fantástico. Es un concepto simple pero poderoso que puede marcar una diferencia significativa en la composición general. Definitivamente. Es una regla que muchos fotógrafos siguen para crear imágenes atractivas y atractivas. Es genial saber eso. ¿Hay alguna otra técnica de composición que podamos explorar? Absolutamente. Existen varias técnicas, como las líneas principales, el encuadre y la simetría, que pueden mejorar tus composiciones. Eso es maravilloso. Es emocionante aprender sobre estas técnicas y aplicarlas a nuestra propia fotografía. Definitivamente. Experimentar con diferentes técnicas de composición nos permite ampliar nuestros límites creativos y capturar imágenes únicas. Eso es cierto. Se trata de explorar diferentes perspectivas y encontrar nuestra propia voz artística. Precisamente. La fotografía es una forma de autoexpresión, y las técnicas de composición nos ayudan a transmitir nuestra visión de forma eficaz. No podría estar más de acuerdo. Sigamos practicando y refinando nuestras composiciones usando estas interesantes técnicas. Absolutamente. Al incorporar estas técnicas en nuestra fotografía, podemos crear imágenes visualmente cautivadoras.
Gracias por este revelador debate. Gracias también. Siempre disfruto de nuestras conversaciones. Sigamos explorando el mundo de la fotografía y perfeccionando nuestras habilidades. Cuídate. Lección 12. Empacar para viajar. Hola Anna, me estoy preparando para mi próximo viaje. ¿Tienes algún consejo para empacar de manera eficiente? Hola John. Absolutamente. Empacar de manera eficiente puede hacer que su experiencia de viaje sea mucho más fluida. ¿Cuántas maletas piensa llevar? Solo una maleta y un bolso de mano deberían bastarme. Quiero que sea ligero y cómodo. Es una buena estrategia. Es importante empacar solo lo que necesita para evitar un volumen innecesario. Definitivamente. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta al decidir qué empacar? En primer lugar, piense en el clima y las actividades de su destino. Empaca ropa adecuada para el clima y versátil para diferentes ocasiones. Eso tiene sentido. Me aseguraré de empacar la ropa adecuada para el clima y cualquier actividad específica que haya planeado. Genial. Otro consejo es enrollar la ropa en lugar de doblarla. Ahorra espacio y minimiza las arrugas. Es un truco útil. Definitivamente lo intentaré para maximizar el espacio en mi maleta. Además, ten en cuenta las restricciones de peso y tamaño de la aerolínea con la que viajas para tu equipaje de mano. Buen punto. Es crucial cumplir con las directrices de la aerolínea para evitar cualquier problema durante el check-in o el embarque. Absolutamente. Y no olvide llevar los artículos de tocador esenciales y los medicamentos necesarios en su equipaje de mano. Sí, es definitivamente importante tenerlos fácilmente accesibles, especialmente durante los vuelos largos. Me aseguraré de empacarlos por separado. Genial. Por último, recuerda dejar algo de espacio en tu maleta para cualquier recuerdo o artículo que puedas adquirir durante tu viaje. Es un consejo inteligente. Deja espacio para la flexibilidad y evita que la maleta se quede demasiado apretada. Exactamente. Empacar de manera eficiente no solo facilita el viaje, sino que también le brinda tranquilidad durante el viaje. No podría estar más de acuerdo. Agradezco todos estos útiles consejos para empacar. Gracias por compartir tu experiencia. Lección 13. Cómo organizar un espacio de trabajo productivo. Hola Anna, he estado luchando por mantenerme concentrada mientras trabajo. ¿Tienes alguna sugerencia para crear un espacio de trabajo productivo? Hola John. Absolutamente. Un espacio de trabajo bien organizado puede mejorar significativamente su productividad. ¿Cuáles son algunos de los desafíos específicos a los que se enfrenta? Me distraigo fácilmente por el desorden y la desorganización. Es difícil concentrarse con un escritorio desordenado. Eso me suena familiar. Un consejo es crear un espacio de trabajo dedicado y libre de distracciones. Busca un área tranquila en la que puedas concentrarte. Eso suena útil. Intentaré designar un lugar específico exclusivamente para trabajar a fin de minimizar las distracciones. Es una idea genial. Otro consejo es ordenar tu escritorio con regularidad.
Mantén solo los artículos esenciales a tu alcance para evitar distracciones innecesarias. Veo el valor de eso. Eliminar los elementos innecesarios me ayudará a mantener una mentalidad clara y centrada. Absolutamente. Además, considera usar organizadores como bandejas o recipientes para mantener tus suministros ordenados y de fácil acceso. Es una sugerencia práctica. Tener espacios designados para diferentes artículos ahorrará tiempo y evitará que se acumule el desorden. De hecho, otra práctica útil es establecer una rutina diaria. Establezca horas de trabajo específicas y cúmplalas para crear una sensación de estructura. Comprendo la importancia de una rutina constante. Ayuda a establecer un ritmo de trabajo productivo y evita la procrastinación. Exactamente. Además, asegúrese de que su espacio de trabajo esté bien iluminado. La luz natural o una buena lámpara de escritorio pueden mejorar la concentración y reducir la fatiga visual. Buen punto. Una iluminación adecuada es crucial para mantener la energía y la concentración durante todo el día. Por último, considera incorporar plantas en tu espacio de trabajo. No solo añaden un toque de naturaleza, sino que también contribuyen a crear un ambiente más positivo y relajante. Es una sugerencia interesante. Nunca pensé en los beneficios de tener plantas en mi espacio de trabajo. Definitivamente lo intentaré. Me alegra que lo encuentres intrigante. Las plantas pueden mejorar el ambiente general y crear un ambiente de trabajo más agradable. Gracias por compartir estos valiosos consejos. Estoy ansioso por implementarlos y crear un espacio de trabajo más productivo. Lección 14. Seguridad durante la evacuación. Hola Anna, he oído que podría haber una evacuación en nuestra zona. ¿Qué debemos tener en cuenta para mantenernos a salvo? Hola John. La seguridad es crucial durante una evacuación. Una cosa importante es estar atentos a cualquier obstrucción en nuestro camino. Es un buen argumento. Debemos estar atentos a cualquier objeto o barrera que pueda obstaculizar nuestra evacuación. Absolutamente. Los caminos despejados garantizan una salida suave y eficiente de la zona. Eso suena útil. Me aseguraré de estar alerta y eliminar cualquier obstáculo si es posible. Otro consejo es tener listo un botiquín de emergencia con suministros esenciales como agua, alimentos y artículos de primeros auxilios. Es una idea inteligente. Disponer de un kit de emergencia específico garantiza que tengamos las provisiones necesarias durante la evacuación. Definitivamente. También es importante seguir las instrucciones u orientaciones que den las autoridades durante la evacuación. Sí, debemos mantenernos informados y seguir sus instrucciones para garantizar nuestra seguridad y la de los demás. Además, es crucial tener un punto de encuentro designado o un plan en caso de que nos separemos. Buena idea. Un punto de encuentro predeterminado nos ayuda a reunirnos y rendir cuentas a todos los miembros de nuestro grupo. Absolutamente. Por último, mantenga la calma y ayude a quienes puedan necesitar ayuda, como las personas mayores o las personas con discapacidades. Es un enfoque compasivo. Apoyarse mutuamente en este tipo de situaciones es esencial para el bienestar de todos.
Definitivamente. Si estamos preparados y nos cuidamos unos a otros, podemos gestionar la evacuación con éxito. Agradezco estos valiosos consejos. La seguridad siempre debe ser nuestra principal prioridad en cualquier situación de emergencia. Tienes toda la razón. Estemos preparados, a salvo y listos para ayudar a los demás cuando sea necesario. Palabras sabias. Gracias por compartir esta importante información. Asegurémonos de estar bien preparados para cualquier situación inesperada. Lección 15. Reciclaje, botellas, vidrio o plástico. Hola Anna, tenía una pregunta sobre el reciclaje. Vale, ¿qué pasa con las botellas? ¿Deberíamos reciclar vidrio o plástico? Hola John. El reciclaje es importante para la sostenibilidad ambiental. Hablemos de botellas. Tanto el vidrio como el plástico tienen sus ventajas. Eso es interesante. ¿Cuáles son las ventajas de reciclar botellas de vidrio? Bueno, las botellas de vidrio se pueden reciclar indefinidamente sin perder su calidad. Además, no son tóxicos y no liberan sustancias químicas nocivas. Eso es impresionante. Por lo tanto, reciclar botellas de vidrio ayuda a reducir los residuos y minimizar el impacto ambiental. Absolutamente. Por otro lado, las botellas de plástico son ligeras y ahorran más energía al transportarlas debido a su menor peso. Ya veo. Por lo tanto, reciclar botellas de plástico puede ayudar a reducir las emisiones de carbono durante el transporte. Sí, es correcto. Además, las botellas de plástico se pueden reciclar en una variedad de productos, como ropa, muebles y materiales de embalaje. Eso es fascinante. El reciclaje de botellas de plástico contribuye a la economía circular al darles nueva vida de diferentes formas. Definitivamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las botellas de plástico son fácilmente reciclables. Algunos tipos, como los etiquetados con el número 1 o 2, se aceptan con más frecuencia para su reciclaje. Ya veo. Por lo tanto, es crucial revisar las pautas de reciclaje y asegurarnos de que estamos reciclando los tipos correctos de botellas de plástico. Absolutamente. Seguir las pautas de reciclaje ayuda a mejorar la eficiencia del proceso de reciclaje. Eso tiene sentido. Al reciclar botellas, ya sean de vidrio o plástico, participamos activamente en la reducción de los residuos y la conservación de los recursos. Absolutamente. Es esencial elegir alternativas reutilizables siempre que sea posible para reducir aún más la necesidad de botellas de un solo uso. Ese es un punto muy bueno. Al usar botellas reutilizables, podemos minimizar los residuos y tener un impacto positivo en el medio ambiente. Exactamente. Las pequeñas acciones, como el reciclaje y la elección de opciones reutilizables, en conjunto, marcan una diferencia significativa. Agradezco esta perspicaz discusión. Es motivador saber cómo podemos contribuir a un futuro más ecológico. De nada. Me alegro de que te haya parecido inspirador. Recuerda que cada botella que reciclamos nos acerca un paso más a un mundo más sostenible. Absolutamente. Hagamos del reciclaje un hábito y animemos a otros a hacer lo mismo. Juntos, podemos lograr un cambio positivo. Bien dicho.
Prediquemos con el ejemplo y creemos un futuro más ecológico para las generaciones venideras. Mantente inspirado. Gracias. Tu entusiasmo es contagioso. Inspírate también y sigamos marcando la diferencia. Lección 16. Explorando el paraíso de un amante de la naturaleza. Hola Anna, me enteré de este increíble paraíso para los amantes de la naturaleza. Suena maravilloso. ¿Cómo podemos llegar allí? Hola John. Explorar un paraíso para los amantes de la naturaleza suena emocionante. Podemos considerar algunas opciones para llegar allí. Eso es genial. ¿Cuáles son las opciones de transporte disponibles para nosotros? Bueno, dependiendo de la ubicación, podríamos conducir hasta allí si es accesible por carretera. Alternativamente, podemos comprobar si hay aeropuertos o estaciones de tren cercanas. Ya veo. Por lo tanto, podemos hacer un viaje por carretera o optar por viajar en avión o tren para llegar al paraíso natural. Exactamente. Si optamos por conducir, podemos disfrutar de la ruta panorámica y hacer paradas en el camino. Me parece una idea fantástica. Podríamos explorar otras atracciones naturales en nuestro viaje por carretera. Absolutamente. Si decidimos volar, podemos buscar vuelos al aeropuerto más cercano y luego organizar el transporte desde allí. Eso tiene sentido. Es importante planificar nuestro transporte con antelación para garantizar un viaje sin problemas. Definitivamente. Además, también podemos considerar las visitas guiadas o las opciones de transporte público disponibles en la zona. Es un buen argumento. Las visitas guiadas pueden ofrecer información valiosa y hacer que nuestra experiencia sea más enriquecedora. Sí, pueden proporcionar información sobre la flora, la fauna y otros aspectos interesantes del paraíso natural local. Eso suena fascinante. Sería fantástico aprender más sobre las maravillas naturales que encontramos. Absolutamente. Otra cosa a tener en cuenta es comprobar si se requieren permisos o tarifas de entrada para acceder al paraíso natural. Buen punto. Es esencial conocer los requisitos para evitar problemas de última hora. Definitivamente. Una vez que tengamos toda la información necesaria, podemos planificar nuestro itinerario y aprovechar al máximo nuestro tiempo en el paraíso natural. Parece un plan. Investigar y planificar con anticipación nos ayudará a tener una experiencia memorable y agradable. Absolutamente. Asegurémonos de empacar el equipo adecuado, como zapatos cómodos, protector solar y repelente de insectos, para disfrutar plenamente de nuestro tiempo en el paraíso natural. Es un gran recordatorio. Estar preparado con los elementos esenciales adecuados garantizará una aventura cómoda y segura. Definitivamente. Así que empecemos a investigar el paraíso natural, planifiquemos nuestra ruta y preparémonos para un viaje increíble. Estoy emocionada. Profundicemos en los detalles y hagamos realidad esta aventura en la naturaleza. Me muero por explorar. Yo también. Prepárate para una experiencia inmersiva en el corazón de la belleza de la naturaleza. Va a ser increíble. Gracias. Tu entusiasmo es contagioso. Embárquese en esta aventura y cree recuerdos inolvidables.
Lección 17. Encantando Roma. Hola Anna, me voy de vacaciones a Roma. No puedo esperar para explorar esta histórica ciudad. ¿Alguna sugerencia? Hola John. Roma es realmente encantadora. Te espera un capricho. Primero, asegúrate de visitar el icónico Coliseo. Eso suena increíble. El Coliseo es un punto de referencia imperdible. ¿Qué más debo añadir a mi itinerario? No te pierdas la Ciudad del Vaticano. La Basílica de San Pedro y la Capilla Sistina son impresionantes. Absolutamente. La Ciudad del Vaticano es rica en arte e historia. Me aseguraré de visitar esos sitios de renombre. Genial. Además, explore las pintorescas calles de Trastebar. Es conocida por su ambiente encantador y su deliciosa comida. Eso suena delicioso. Tengo muchas ganas de pasear por Trastevere y saborear la cocina local. También deberías lanzar una moneda a la Fontana de Trevi. La leyenda dice que asegura tu regreso a Roma. Es una tradición divertida. Pediré un deseo y lanzaré una moneda a la Fontana de Trevi para tener buena suerte. Excelente. Y no olvides visitar el Panteón, una estructura extraordinaria con una magnífica cúpula. El Panteón está en mi lista. Su belleza arquitectónica es algo que no quiero perderme. Otra recomendación es explorar el Foro Romano, donde podrás sumergirte en la historia de la antigua Roma. Eso es fascinante. Me tomaré mi tiempo para explorar el Foro Romano y aprender sobre su importancia histórica. Por último, disfruta de un auténtico helado italiano mientras paseas por la ciudad. Es una delicia deliciosa. Absolutamente. El helado es imprescindible en Roma. Me aseguraré de probar diferentes sabores durante mi visita. Eso suena maravilloso. Roma ofrece una combinación perfecta de historia, cultura y delicias culinarias. De hecho, agradezco tus recomendaciones. Tengo muchas ganas de vivir la magia de Roma. Es un placer para mí. Disfrute de sus vacaciones y cree hermosos recuerdos en la ciudad eterna. Gracias. Aprovecharé al máximo mi estancia en Roma y me sumergiré en su cautivador encanto. Lección 18. Explorando el vecindario. Hola Anna, me preguntaba por este nuevo lugar. ¿Qué tan lejos está de aquí? Hola John. Siempre es emocionante explorar nuevos lugares. Está a unos 5 minutos a pie de aquí. Eso es genial, un corto paseo hace que sea conveniente visitar y descubrir lo que el vecindario tiene para ofrecer. Absolutamente. Explorar el vecindario nos permite descubrir joyas ocultas y atracciones locales. Eso suena intrigante. ¿Hay algún lugar específico que recomiendes visitar? Definitivamente. Hay una encantadora cafetería a la vuelta de la esquina que sirve deliciosos pasteles y cafés especiales. Parece un lugar perfecto para relajarse y disfrutar de algunas delicias. Definitivamente visitaré el café.
Excelente elección. Otro lugar que vale la pena mencionar es el parque local con hermosos senderos para caminar y un lago sereno. Eso suena maravilloso. Disfruto pasar tiempo en la naturaleza, por lo que el parque será una visita obligada para mí. Me alegra oír eso. La naturaleza tiene una forma de refrescar nuestras mentes y rejuvenecer nuestro espíritu. Absolutamente. Es importante tomar descansos y conectarse con la naturaleza en medio de nuestras ajetreadas vidas. No podría estar más de acuerdo. Además de estos lugares, también hay varias boutiques y galerías de arte cercanas. Eso es fantástico. Explorar las tiendas y galerías locales me dará la oportunidad de apreciar la creatividad de la comunidad. Definitivamente. Apoyar a las empresas y artistas locales es una excelente manera de contribuir a la vitalidad del vecindario. No podría estar más de acuerdo. Es importante fomentar el sentido de comunidad y apreciar el talento local. Absolutamente. Y si te interesa la historia, hay un pequeño museo a solo unas cuadras de distancia que muestra el patrimonio de la zona. Eso es fascinante. Disfruto aprendiendo sobre el pasado y entendiendo las raíces de un lugar. También me aseguraré de visitar el museo. Es un plan genial. Los museos proporcionan información valiosa sobre la cultura y la historia de una región. Tengo muchas ganas de explorar el vecindario ahora. Parece que hay mucho que ver y experimentar. Me alegra oír eso. Recuerda tomarte tu tiempo, sumergirte en el entorno y disfrutar de cada momento. Gracias. Tus recomendaciones han despertado mi curiosidad y me muero de ganas de embarcarme en esta aventura por el vecindario. De nada. Disfruta de la exploración y estoy seguro de que descubrirás cosas increíbles en el camino. Agradezco tu entusiasmo. Me aseguraré de compartir mis experiencias con ustedes. Que comience la aventura. Me muero por oírlo todo. Buen viaje y diviértete explorando el vecindario. Felices descubrimientos. Gracias. Te mantendré informado. Hasta entonces, cuídate y hasta pronto. Lección 19. Reserva con antelación. Hola Anna, estoy pensando en irme de viaje. ¿Es mejor reservar con antelación? Hola John. Sí, siempre es una buena idea reservar con antelación. Hay muchas opciones asequibles disponibles. Eso tiene sentido. Reservar con antelación garantiza que tengamos más opciones y podamos garantizar las mejores ofertas. Absolutamente. También nos da la tranquilidad de saber que nos ocupamos de nuestro alojamiento y otros arreglos. Estoy de acuerdo, elimina el estrés de la planificación de última hora y nos permite concentrarnos en disfrutar de nuestro viaje. Definitivamente. Reservar con antelación también nos ayuda a evitar decepciones si los lugares que queremos visitar están llenos. Ese es un punto muy bueno. Especialmente en el caso de las atracciones o eventos populares. Es importante asegurar nuestras entradas o reservas con antelación. Sí, algunos lugares tienen disponibilidad limitada,
por lo que es mejor planificar con antelación para no perdernos las experiencias que queremos. Lo entiendo. Al reservar con antelación, podemos garantizar una experiencia de viaje más fluida y organizada. Exactamente. Se aplica no solo al alojamiento, sino también a las actividades, excursiones e incluso al transporte. Eso es cierto. Es beneficioso planificar y reservar todo con antelación para aprovechar al máximo nuestro tiempo y recursos. Además, reservar con antelación nos permite comparar precios y encontrar las mejores ofertas o descuentos. Esa es una gran ventaja. Podemos tomarnos nuestro tiempo para investigar y elegir las opciones más rentables. Sí, siempre es gratificante encontrar opciones asequibles que se ajusten a nuestro presupuesto sin comprometer la calidad. Absolutamente. Reservar con antelación nos da la oportunidad de ser proactivos y tomar decisiones informadas. También nos permite hacer los ajustes o modificaciones necesarios en nuestros planes si es necesario. Es un buen argumento. La flexibilidad es importante y reservar con antelación nos da más flexibilidad a la hora de hacer cambios. Definitivamente. Por lo tanto, ya sea que se trate de alojamiento, actividades o transporte, es aconsejable planificar con antelación y garantizar nuestras reservas. Estoy totalmente de acuerdo. Es mejor estar preparados y tener todo en su sitio antes de emprender nuestro viaje. Absolutamente. Reservar con antelación sienta las bases para una experiencia de viaje agradable y sin problemas. Gracias por recalcar la importancia de reservar con antelación. Me aseguraré de planificar y asegurar mis reservas con antelación. De nada. Me alegro de haber podido ayudar. Disfruta de tu viaje y pasa un buen rato explorando nuevos lugares. Agradezco tu orientación. Haré los arreglos necesarios y espero tener un viaje memorable,